Si quitamos ya la imagen, por favor, hijo. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Padre Todopoderoso, venimos delante de ti y en esta oportunidad, Señor, como el ciego de nacimiento, creo que muchos de nosotros hemos nacido ciegos a ciertas verdades, y creo particularmente a lo que vamos a ver el día de hoy. Pero solo tú puedes abrir los ojos, solo tú puedes hablar las palabras y traer entendimiento de lo que tú quieres comunicar. Revélate, Señor, a tu pueblo. Habla tú, Señor, y danos la oportunidad de entender, comprender, abrazar, vivir, experimentarte a ti. Gracias por todos los que vamos a escuchar este mensaje, y bendícenos, Señor, con revelación, con entendimiento, con impartición de tu gracia. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Le he titulado a este tema: acerquémonos confiadamente, y está basado en Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin embargo, cuando nos enojamos con la esposa, cuando perdemos la paciencia, cuando no pagamos un diezmo, cuando le gritamos y le recordamos el día de la madre a alguien con el pito, de repente ya no nos sentimos con confianza para orar. Y a veces somos como Esdras, que se sentía tan avergonzado. Dios mío, decía Esdras, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti por nuestras iniquidades. Y a veces nos comportamos como que si viviéramos en la ley en lugar de la gracia, y no hemos entendido el nuevo pacto, no hemos comprendido la riqueza de la gracia de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora que estamos
ya nos pasamos a vivir a Comasagua. Qué lindo es que nos vayan a visitar. Ya tenemos algunos que llegan a visitar y se quedan a dormir. Y disfrutamos de la compañía. Lo que voy a decir es más un pensamiento mío. Conozco a alguien que hizo una casa y nadie lo podía visitar. Dios. Dios hizo una casita en el Antiguo Testamento, sobre todo en el desierto, porque quería habitar con su pueblo, quería morar con su pueblo, pero nadie podía entrar porque el que entraba se moría. Qué triste. Nadie podía entrar a platicar con él, excepto el sumo sacerdote, una vez al año y con sangre, porque si era tan delicado entrar al lugar santísimo, que Dios dijo que le pusieran campanitas, porque si el hombre andaba mal, ya las campanitas dejaban de sonar, y eso significa que se le acabó la batería, se murió y había que jalarlo. Y en ese año no había perdón para el pueblo porque el sacerdote andaba mal. Y hay gente que así se siente que todavía sus pecados lo apartan de Dios. Y como así dice la palabra de Dios, ¿verdad? En los profetas: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho que yo no escuche sus oraciones. Sí, pero eso era el antiguo pacto, no es el nuevo pacto. Por eso nosotros necesitamos tener entendimiento de lo que es la gracia y de lo que Jesús hizo para que no tengas condenación, para que llegues con confianza al trono de la gracia. Miren, a mí me da risa, yo no sé tus primogénitos, pero el mío se llega a meter a la cama y tan grandote y se llega a meter todavía. Y con confianza se tira. Los hijos deberían de tener la confianza de llegar. Cualquier hijo podría tener la confianza de llegar con su papá en cualquier momento. No teníamos el privilegio nosotros los gentiles de llamarle a nuestro Dios Abba, papito. Pero todavía estamos con una mentalidad equivocada y nos cuesta acercarnos a Dios con confianza, como dice Hebreos. Yo entiendo que antes, en el antiguo pacto, para ser especial, lo que necesitabas era ser muy obediente. Dice la Biblia: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. En el antiguo pacto, tú eras especial si guardabas los mandamientos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te hace especial en el nuevo pacto? ¿Es tu obediencia? ¿Es que ayudes en Fundación Viva? ¿Es que estés en el ministerio de alabanza? ¿Es que no te enojes? ¿Qué es lo que te hace especial bajo el nuevo pacto? En el antiguo pacto, si alguien tenía defecto, dice que ninguno descendiente de Aarón que tuviera defecto podría ofrecer el pan de su Dios. Y habla: ni ciego, ni cojo, ni quebradura de pie, ni nube, ni empeine, descalificados por defectos. Y así muchos se sienten hoy en día descalificados porque no han logrado vencer un pecado, no han logrado vencer su debilidad. Quizás volvió a caer en, qué sé yo, pornografía. Quizás se volvió a enojar. Quizás se le salió el francés, pero solo un poquito. Solo un poquito. Y se sienten condenados. Yo quiero pedirte que
ores a Dios en este mensaje y te abra los ojos el Señor para que sepas que si has creído en Cristo, nunca más debes preocuparte por tener vergüenza delante del trono cuando te acerques delante del Padre, porque eres acepto no por lo que haces. Al creer en Cristo te volviste acepto en Él, amado, porque por su sangre tienes redención. Pero como son versos que uno lo ha leído y uno como que no mucho lo entiende, quiero explicarlo con más detalle. Voy a recomendar una lectura muy grande, bueno, no tan grande, pero no la puedo leer aquí. Ahí va a aparecer en pantalla algunos de esos versos. Voy a leer Romanos 5, del 12 al 19, pero léelos tú en tu casa, porque quiero mostrarte el aspecto de la herencia. Antes de leerte lo quiero explicar. Y después lo voy a demostrar con la Biblia. Primero te lo voy a explicar y luego te lo voy a demostrar con los versos y tú lo lees. No me creas a mí. Porque el éxito y la victoria sobre el diablo, como compartía mi esposa, está en que creas lo que Dios dice. Si crees lo que Dios dice, vas a ser liberado de la muerte, porque la muerte entró por la mentira. Cuando tú crees la verdad que es Cristo, entras a la vida. Si aprendes a creer la palabra de Dios, aprendes a creer la verdad y aprendes a confesarla, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el espíritu de fe? Creí, por lo cual también hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Si aprendes a hablar lo que Dios dice acerca de la obra de Cristo en la cruz, vas a ser libre del pecado, de todas aquellas ataduras que no has podido vencer. Si aprendes a creer la gracia de Jesús derramada en la cruz. Lo primero que te quiero explicar es que el hombre es pecador no porque peca, sino porque heredó la naturaleza de pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo voy a repetir. Aunque el hombre peca y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la razón por la que peca es porque nació pecador. He aquí, dice Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todas las personas que nacen de un ser humano nacen con una naturaleza de pecado, pero no son pecadores porque pecan, son pecadores porque nacen en pecado, nacen con su naturaleza. Así que el primer mensaje que hay que entender es que los pecadores son pecadores por naturaleza y no por lo que hacen. Exactamente es lo mismo con la justicia, porque lo que voy a leer es del primer Adán con el segundo Adán, y vas a entender y comprender por la lectura que vamos a leer que así como heredamos el pecado, también heredamos la justicia. Y el mensaje que te quiero dar a entender es que somos justos no por lo que hacemos, sino por lo que heredamos, al igual que Adán. Así como se heredó la naturaleza de muerte, voy a leer que en Cristo heredamos la naturaleza de vida, aunque de vez en cuando se me salga en francés. ¿Estamos entendiendo? Entonces lo que voy a leer es cómo en Cristo heredamos la naturaleza de vida y tú eres justo, no por lo que haces, sino por el nuevo nacimiento en donde Dios te impartió su naturaleza, simplemente por creer en Jesucristo. ¿Cuántos de aquí creen en Jesucristo? ¿Cuántos creen que murió y resucitó? Este mensaje es para ti. Y si no crees en Jesucristo, al final del culto recíbelo como tu Señor y Salvador y ya lo hiciste. ¿Sí se entiende? Ok, comencemos. Romanos capítulo 5, verso 12. Quiero que te fijes cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Digan, un hombre. ¿Quién fue? Adán. Así que no le echen la culpa a las mujeres. Fue por Adán, no por las mujeres. Fue Adán el que, por él entró el pecado. ¿Ya? Entonces dice que como entró por él, así la muerte pasó a todos los hombres, porque cada especie se reproduce según su especie. Por favor, que un mango no dude que es mango. Es igual que todos los mangos del árbol, ¿o no?
Cada especie se reproduce según su especie. Así que cuando Adán pecó, pasó la muerte a todos los hombres y tuvo muchos hijos, pero todos los hijos que tuvo tenían su misma naturaleza. Por eso heredó el pecado. En lugar de heredar la vida, porque Dios quería hijos a imagen y semejanza, el hombre decide darle la espalda a Dios voluntariamente. Entra la muerte espiritual en él y a partir de ahí todos los hijos nacieron con un espíritu muerto. Verso 13. El verso 13 habla cómo había pecado en el mundo. El 14 dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, ahí, hermanos, todos nacieron, aunque no habían pecado como Adán, todos morían, porque ya esa fue la herencia que recibieron. Pero en el versículo 15 dice que por la transgresión de uno murieron muchos. Pero gracias al don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, muchos van a recibir la vida. Lee el versículo 16. Fíjate, por el pecado de un hombre vino el juicio por un pecado para condenación. ¿Por cuántos pecados fue necesario que viniera la condenación que cometió Adán? Uno. Entonces Pablo está explicando que por la desobediencia de uno vino la condenación para todos. Pero ahora dice en el versículo 16 que por el don vino, dice la palabra de Dios, para justificación, verso 17, por la obediencia de Jesucristo. Y por la obediencia de Jesús nosotros podemos reinar en vida si recibimos la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que Pablo está explicando que en el verso 18, que por uno vino la condenación, pero por un hombre vino también la justificación, que por la desobediencia de un hombre vino y los muchos se hicieron pecadores, pero por la obediencia de uno, los muchos se hicieron justos. Entonces nuestra justicia, ¿quién la heredó? Fue gracias a Jesucristo. Ahora quiero que te fijas en la palabra, di conmigo, hecho. Eso es importante, hecho. En 2 de Corintios 5:21 va a explicar el apóstol Pablo qué fue lo que tuvo que hacer el Padre para que tú y yo pudiéramos ser hijos. Y dice ese verso: al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Déjame explicarte esto. Ven, Irma. Dios es santo. No voy a mencionar todos los pecados de Irma, pero para que Dios perdonara a Ismael, ¿cuántos pecados tenía que perdonarle? Si fueran 30,000, 28,900. ¿Por qué? Porque todos. Porque estaba escrito en la ley que el que quebrante un mandamiento, pon por favor Colosenses 2:13, el que quebrante un mandamiento es culpable de toda la ley. Entonces el padre, para poder aceptar a Ismael, tuvo que ver el presente, el pasado y el futuro, y agarró todos los pecados de Ismael, todos los pecados de María, todos los pecados de José, todos los pecados de todos, e hizo a Jesucristo pecado. Cuando el Padre depositó todos los pecados en Jesús, el llevar todos los pecados de toda la humanidad le produjo a Jesús la separación, la muerte espiritual. Y entonces Jesús se volvió maldito para que tú pudieras ser bendito. Entonces, para aceptarte, Dios tuvo que perdonarte pecados presentes, pasados y futuros. Gracias, hijo. A ver, si te puedes de memoria, puedes sentarte. Repite conmigo este verso, si te lo puedes.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz sobre él. Esa palabra paz es shalom y significa perdón, liberación, sanidad, prosperidad. Todo ese sufrimiento que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario y fue castigado por tus pecados, tú le entregaste a Jesucristo tus pecados, por eso él fue castigado, golpeado, separado espiritualmente del Padre. Él sufrió espíritu, alma y cuerpo para que tú pudieras ser hecho hijo de Dios. ¿Se entiende eso? Así que viene Jesucristo y lleva tus pecados. Entonces dice la Biblia que en la cruz del Calvario, ¿cuántos pecados te perdonó? Él te perdonó todos los pecados. Por favor, comprende. Nunca más entres con vergüenza delante del trono por cualquier pecado que cometas, porque por ese pecado ya Jesús fue castigado para que tuvieras paz. Piensa en eso, por favor. Nunca más tus pecados te pueden cerrar la entrada al Padre, porque eres acepto en el amado. Cuando tú naces de nuevo, eres una nueva criatura, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Está hablando del espíritu, no está hablando del alma, no está hablando del cuerpo. La regeneración, la restauración completa es espíritu, alma y cuerpo. Pero tú no eres el alma, no eres el cuerpo. ¿Tú qué eres? Tú eres el espíritu. Esto que está aquí solamente es el estuche. ¿De acuerdo? Entonces el hombre va a ser redimido completamente espíritu, alma y cuerpo. Pero el nuevo nacimiento, la justicia de Dios, recibimos la naturaleza de Dios en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es santo, justo, perfecto. Ojo, a veces uno se siente así medio rarito cuando dicen que somos adoptados por Dios, ¿verdad? Sienten como que, vení pues, ¿verdad? Como que no somos de los legítimos, sino que como que por ahí nos recogieron. Pero dice Juan capítulo 12, versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dióles potestad de ser hechos, ojo, así como Jesús fue hecho pecado, fue hecho maldito, ahora Dios a ti te va a hacer hecho hijo de Dios. Amén. Y para hacerte hijo, ¿ya? Para hacerte hijo te perdonó todos los pecados, todos. ¿Cuántos pecados te perdonó? Y si meto la pata, ¿ya me perdonó? Sí. ¿Y si meto las dos? ¿Y si meto las cuatro? Quiero decirte que si llegas a obtener la revelación de cuánto te ama Dios, entonces vas a vencer el pecado. En la gracia se encuentra el poder para vencer el pecado. Porque cuando tú te das cuenta que Él ya te perdonó todos los pecados, entonces tú estás cerquita de Dios. Cerquita de Dios. Estás tan cerca de Él, pero eres su cuate. Estás tan cerca de Él que se te pega la gloria. Y ni cuenta te das que brillas. ¿Y qué te pasa? Y entonces ya a Moisés le decían luciérnaga. Después cambió a faro porque brillaba mucho. Cuando logras entender que ella te perdonó todos los pecados, ya no tienes pena. Quieres estar con Él porque te ama. La Biblia dice, ¿qué hace? ¿Qué le pasa a aquel que entiende que se le perdonó mucho? Miren, y 58 años. El que
al que se le perdona mucho, mucho ama. Cuando tú llegas a entender que la gracia de Dios te perdonó todos los pecados, presentes, pasados. Hay gente, ay, no quiero pecar, no quiero pecar. No te aflijas, hombre, si ya te perdonaron. Entonces, sí. Bueno, ¿y qué pasa si peco? Bueno, déjame explicártelo. La justicia de Dios se te imparte a tu espíritu y eres una nueva criatura, ¿sí? Naciste en Dios. Así que lo vamos a poner con un ejemplo de un bebé. Cuando alguien nace, es un bebé. En el espíritu es una nueva criatura. Así que yo te pregunto, cuando ese bebé nace, ¿verdad? ¿Deja de ser hijo porque se hizo en sus pañales? No. Y si agarra los camarones, les decía así, pero no, los macarrones, y se los echa a la cabeza, ¿deja de ser hijo? Pero si un día llega, ¿verdad? Llega Axel, pero si está lleno de mocos por todos lados, ¿verdad? Pero está lleno de mocos, pero así de esos feos y bien verdes. Perdón la ilustración. ¿Deja de ser hijo? ¿Qué necesita Axel? Que lo limpien. Ojo, ojo. Cuando el hijo pródigo regresa a su casa, ¿sí? Cuando el hijo pródigo regresa a su casa, ¿Dios no lo recibe como hijo? Sí, lo recibe como hijo. Pero yo le pregunto, ¿venía con un aroma? Ese olía. Bueno, ¡tí! Olía terriblemente. ¿Y qué hace el padre? Lo besa, lo abraza y lo manda a bañar porque le iban a poner ropa nueva, ¿verdad? Porque no podía quedarse así de chuco. Cuando tú pecas, es como un bebé que se ensucia en el alma, no en el espíritu. Perdón por ser gráfico. Lo que se le ensució fue el pundillo. Solo límpiate el pundillo. Solo límpiate. Pero no has perdido ser hijo. La única forma para que una rama se muera es que la corten del árbol. No entiendo por qué Satanás dejó a Dios. No lo entiendo. No entiendo por qué Adán, a veces me imagino, quiso dejar a Dios. Tampoco lo entiendo. Y hay personas que pueden abandonar a Dios. No tengo el tiempo, y estoy hablando de cristianos, no tengo el tiempo para desarrollar eso. Tú puedes leerlo en 2 de Pedro capítulo 2, Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10. El que quiera puede dejar a Dios si quiere. Y la única forma de perder esa gracia bendita es no creer en Jesucristo. Pero si tú crees en Jesucristo y en su palabra, como yo, vas a decir, Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarme santo y sin mancha delante de Él con grande alegría. Nadie puede arrebatar de las ovejas de la mano de mi Padre mayor que todos es. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Así que yo no me quiero apartar. Y Él es poderoso para guardarme sin caída. Entonces debes entender que al pagar todos los pecados, eres acepto delante de Él. Que no te preocupen más los pecados que cometes. Que no te preocupen más los pecados que cometes. Voy a estar enseñando mucho acerca de eso. Ahora quiero darte algo. Que me emocionó cuando el Señor me lo dijo. Esto es maravilloso. Ya casi termino. Sí, por favor van ahí a tocar los músicos si se acercan. Voy a leer 1 Corintios 15, del 45 al 49. Qué cosa más linda esto. Y esto te va a quitar condenación. Esto te va a quitar culpa. Espero que ya en este momento estés siendo agradecido con Dios, porque ya todos tus pecados han sido perdonados. ¿Y por qué cuando peco debo de pedir perdón?
Hermano, porque así dice la Biblia. Porque estoy en un proceso de instrucción. Estoy siendo preparado para ser rey y sacerdote. Es como que estoy en entrenamiento. Cuando uno se va a casar, ¿verdad? Tiene que aprender. Perdón. Cuando uno hace cosas incorrectas, pide perdón. Porque no era la manera de hacerlo. Pido perdón porque no es esa la forma de vivir de un hijo de Dios. Cometí amartía. Hice algo que no da en el blanco. Pero no pido perdón para ser hijo. Pido perdón porque soy hijo en entrenamiento para ser rey. Aleluya, ¿se entiende eso? Porque pido perdón no para ser perdonado, para ser hijo. No, ya soy hijo, soy acepto en el amado. Pero pido perdón porque Dios me está instruyendo para reinar sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el diablo. Y estoy siendo instruido por Dios. No te condenes nunca más por tus pecados, porque Él fue castigado para que tú tengas paz y disfrutes su gracia, que tiene que ver con sanidad, con liberación, con perdón, con justicia. Pero esta me encanta. Dice el verso 15 que Adán era alma viviente. Di conmigo: heredé el alma de Adán. Heredé el espíritu muerto de Adán. Ojo, porque esto te va a abrir los ojos. Así que Adán era alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Oigan esto, aleluya, aleluya. Dice el 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. Aquí Pablo te está introduciendo para que te des cuenta del cambio que hubo. Ya no eres de la tierra. Te tengo una noticia: eres extraterrestre. No eres de este mundo. Eres ciudadano del cielo. Tu ciudadanía no está en Apopa. No, ahí está el DUI. Nuestra ciudadanía, decía Pablo, está en los cielos. Así que, dice el apóstol, el primer hombre es terrenal, el segundo es del cielo. Ojo, ¿cuál terrenal? También los terrenales. ¿Cuál celestial? También los celestiales. Así como recibiste la herencia, espíritu, alma y cuerpo, primero nosotros recibimos la herencia de Jesús en el espíritu, y Él está trabajando en el alma y también va a trabajar un día en el cuerpo. Este es el verso que después de este verso Dios me hizo una pregunta. Dice el 49: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces el Señor me dijo: si hubiera una cámara que le tomara foto a tu espíritu, ¿a quién se parecería? Me dijo. Yo te pregunto, ¿a ti? ¿A tu papá? ¿A tu abuela? No. ¿A quién se parecería? A Cristo, porque la nueva criatura es Cristo. Estoy para decirte que cuando el Padre te mira, mira a Cristo. No mira a Diana, no mira a él, mira a Cristo en ti.
porque esa es la nueva criatura. Según la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 4, ha sido participante de su naturaleza divina. Segunda de Corintios 5, 17, eres nueva criatura. Primera de Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es. Deja de verte en la carne, deja de verte en el alma. Es Cristo el que está en ti. Estoy reuniéndome con cada uno cuando puedo y estoy enseñándoles acerca de la gracia. Ya va a llegar tu turno. Tú ora que antes de que Cristo me reúna contigo, Cristo venga. Pero si no, vengan los cultos, que aquí voy a estar compartiendo. Y le estoy compartiendo la palabra a un muchacho, ¿verdad? Y le estoy compartiendo lo de la gracia y cómo Jesús perdonó mis pecados presentes, pasados y futuros. Y él está maravillado, no lo puede creer, ¿verdad? Y le digo que no te condene, que no, porque yo te digo, y yo le pregunto, fulanito, ¿eres hijo? Pues sí, a veces creo que sí, pero a veces creo que no, me dice, porque como fallo, me equivoco. Y le dijo, hijo, eso no tiene nada que ver. A ver, voy a hacer una pregunta. La Biblia dice que somos sanos, aunque tengamos síntomas. ¿Qué hay que declarar? Hermano, si tú crees en Cristo, confiesa que eres nacido de nuevo, aunque se te saque el francés un ratito. Tú aprenderás a confesar la palabra y entonces se va a manifestar en tu alma el poder de la gracia y vas a vencer cualquier pecado, cualquier atadura. Así que estoy hablando con él que se sentía condenado y al final le cambia la cara, empieza a alegrarse y me dice, Jesús me perdonó todos mis pecados. Entonces cuando se va a salir al carro porque lo fui a dejar, se empieza a reír, me dice, pastor, ya sé lo que le voy a decir al diablo cuando me señale un pecado. ¿Qué le vas a decir? Ese es otro pecado que él ya me perdonó. ¡Aleluya! Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cuando Adán no le pudo dar los hijos a Dios, el segundo Adán vino a hacer lo que el primero no pudo. Y entonces el Padre, según no terminamos de leer Juan capítulo 1, versos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de varón. Son engendrados ¿de quién? De Dios. ¿Quién te engendró? Dios. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque eres engendrado. Por eso eres justo. Porque tienes la naturaleza de Dios en tu espíritu. Tú dices, ay, pero no se le nota, pastor. Ya se va a notar. Lo voy a confesar, lo voy a declarar y el poder de Dios se hará visible. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9 dice que el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es Cristo. Cuando tú pecas, no peca tu espíritu, peca el alma no renovada, porque está mal programada. No tiene la programación correcta, tiene la programación de tu familia, la programación de la cultura, la programación de este mundo. Pero eventualmente, cuando aprendas a pasar tiempo con Dios, vas a creer su palabra y la programación va a ir cambiando. Y al cambiar la programación, va a cambiar tu estilo de vida. Para terminar, hay personas como Norman Holmes. Él era un rockero y apenas unos meses de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, fue un drogadicto. Puede leer su testimonio en el libro La Esperanza del Cristiano, se lo recomiendo. Pero él tuvo una visión, es llevado al cielo cuando él estaba adorando, y una voz le dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y él no entendía por qué le había dicho las mismas palabras que a Cristo. Ahora tú ya sabes por qué.
¿quién estaba en él? ¿Quién era la nueva criatura? Cristo. Amado, eres la complacencia de Dios. Aunque se me salga el francés, en el espíritu eres la complacencia de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú, en lugar de sentirte avergonzado y falles, le digas: gracias, Señor, porque soy tu justicia, Cristo está en mí, soy tu hijo amado en el cual te complaces, gracias porque tengo tu naturaleza? Se va a ir la condenación, se va a ir la culpa, y va a ir el poder de Dios que te va a transformar, y vas a aprender a guardar todos los mandamientos, pero no por tu propia fuerza. En la gracia está el poder para cumplir los mandamientos de Dios. La Biblia dice que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se puede enseñorear de ti, porque no estás bajo la ley con un espíritu muerto, estás bajo la gracia con la naturaleza de Cristo. Cristo vino para vencer el pecado en la carne, porque por la nueva naturaleza se puede decirle no a los deseos carnales, y Cristo lo demostró. Cuando tú aprendas a entender que la gracia de Dios se derramó sobre ti y que todos tus pecados han sido perdonados, presentes, pasados y futuros, va a entrar una gratitud en ti. Cuando empieces a alabarle, no habrá condenación, no habrá culpa, y verás como la gracia de Dios se derrama sobre ti y te transforma. Acércate con confianza. No te alejes. No te alejes. Si fallas, solo estás aprendiendo a caminar en la luz. Pídele perdón a Dios porque te equivocaste, te saliste del camino por tu alma no renovada. Pero tu espíritu sigue perfecto, tu relación sigue intacta, sigue siendo acepto en el amado. Dale gracias por su amor, dale gracias por su misericordia, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Necesitas esa confianza, porque en el mundo hay aflicciones. Vas a luchar contra principados y potestades, contra la condenación del diablo. Vas a luchar en contra de la enfermedad, en contra de la pobreza, y vas a necesitar entender que eres acepto en el amado, porque hay que crecer en la gracia de Dios. Así como recibiste gracia para salvación, hay que crecer en la gracia y recibir gracia para sanidad, gracia para liberación. Y debes aprender a vencer todas las aflicciones, pero no en tus propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Vamos a cantar un canto y luego hacemos nuestro altar.
¿Qué produce la benignidad de Dios? Arrepentimiento. Cuando el Señor me salvó de ser atropellado y mandó un ángel para que me detuviera la rodilla, quise salir corriendo, pero un ángel me agarró la rodilla y pasó un vehículo muy rápido, me hubiera matado. Y me di cuenta que me salvó. Inmediatamente le dije: mi vida es tuya, viviré para servirte. Cuando tú te des cuenta que todos tus pecados fueron perdonados, lo vas a amar. Y alguien dirá: pastor, pero si todos mis pecados son perdonados, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque ya fueron perdonados todos mis pecados presentes, pasados y futuros. Déjame hacerte una pregunta, Leo. Primero quiero que entiendas que todos tus pecados fueron perdonados, porque para darte vida Dios tuvo que perdonarte todo. ¿Crees eso? Sí, me dijo. ¿Qué pasa si yo, siendo cristiano, me corto la nariz? ¿Dios sabía que me iba a cortar la nariz? Sí. ¿Y te perdonó? Sí. Y entonces se me queda viendo y me dice: entiendo. ¿Qué entiendes? Que si yo peco, yo soy el que me destruyo. Yo soy el que llevo la consecuencia. Le digo: ¿quieres pecar porque todos tus pecados están perdonados? No, me dijo. Cuando entiendas que Dios te perdonó todos los pecados, lo vas a amar y no vas a querer lastimarlo. Si alguien practica el pecado, no ha entendido la gracia, porque la gracia de Dios fue derramada para que vivamos quieta y reposadamente, y nos salvó no por obras de justicia, sino por la regeneración, para que vivamos quieta y en toda honestidad. Cuando alguien entiende la gracia, que Dios le ha perdonado todos sus pecados, va a surgir gratitud en ti, porque ya no vas a estar: ay, ¿y si peco? ¿Y si me enojo? No, ya el Señor te perdonó. ¿Y si te equivocaste? Bueno, pues pide perdón, porque estás en formación y siendo entrenado para ser rey. A partir de hoy vamos a tomar la comunión todos los domingos, para recordar que todos nuestros pecados han sido perdonados, y darle gracias. El acusador va a querer poner tu mirada en tus debilidades, en tus fallas. Dice la Biblia que hay que poner los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pon los ojos en el sacrificio de Cristo, en que Él te hizo la justicia de Dios, y dedica tiempo para meditar en lo que Él hizo y cuánto Él te ama. Y sabes, nada podrá apartarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias porque Jesús murió por nuestros pecados y pagó todos nuestros pecados. Y para ser hijos y para aceptarnos tú en Cristo, lo castigaste, y Él llevó la ira, tu ira, para que nosotros recibamos tu paz. Y queremos darte las gracias por esa sangre derramada que nos recuerda que todos nuestros pecados han sido perdonados, y que ahora nosotros disfrutamos de tu justicia. Somos tus hijos, somos justos, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús tu Hijo hizo en la cruz. Y nos recordamos porque este pan fue partido para que seamos sanos. En la misma cruz donde nos perdonó, también nos sanó. Así que te venimos a dar gracias porque somos sanos, somos libres del pecado, somos justos delante de ti y no nos vamos a condenar más. Vamos a recordar tus misericordias porque somos tus hijos. Y cuando el diablo quiere recordar nuestros pecados,
Vamos a recordarle que ya fueron pagados y cancelados en la cruz del Calvario. Bendice la copa y el pan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que crean en Cristo y quieran tener comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, pónganse de pie y les van a llegar a repartir el pan y la copa. Pasen. Cuando ya los tengan todos los emblemas, vamos a hacer una oración juntos. Cuando comas ese pan, recuerda que eres sano. Dale gracias por tu sanidad, porque por eso fue herido. Enfócate en lo que Jesús hizo. Ya no en tu pecado, ya no en el problema. En Jesús. Declara lo que Él hizo y vendrá a existencia lo que ya fue hecho. Aleluya. Por eso el que cree todo lo es posible, porque Él con su gracia, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cuál es la riqueza? Perdón, salvación, sanidad, liberación, prosperidad. ¿Y cuál es tu parte? Creer. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, aleluya. ¿Ya todos tienen el pan y la copa? ¿Sí? Padre, gracias. Gracias porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas tú, oh Jehová, Padre eterno, cargaste sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Jesucristo es la propiciación, y no solo por nuestros pecados, sino por todo el mundo. Y su perdón de todos los pecados está disponible para aquel que cree. Y nosotros creemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por la sanidad. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.